¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes buenos días. Muy buenos días. Esta clase está dirigida para los alumnos del aula A1. Ya, esta clase va dirigida entonces para los alumnos del aula A1. Muy bien. Bueno, hemos estado trabajando anteriormente los temas que corresponden a la reproducción sexual y ahora entramos a un capítulo correspondiente a la química de la materia viviente. Vamos a empezar con el tema de bioelementos. Bueno, y teniendo en cuenta que esta clase está dirigida para el aula A1. Cuando hablamos de los bioelementos, entonces nos referimos a aquellos elementos químicos que forman parte de la corteza terrestre, ¿sí?, de nuestro planeta, o la química de la cual está hecha nuestro planeta, y a la vez forman parte de los seres vivos. Entonces a estos elementos químicos se les conoce como bioelementos. O también se les llama elementos biogenésicos. Por ejemplo, aquí lo resalto, elementos biogenésicos. En esta imagen logramos observar que los seres vivos están compuestos de átomos, ¿no? Los átomos se combinan formando moléculas, las moléculas forman las células, el conjunto de células forma un tejido, conjunto de tejido es un órgano, conjunto de los sistemas, y tenemos aquí justamente a los seres vivos. Entonces, los elementos químicos que se encuentren formando parte de la corteza terrestre y a la vez de los seres vivos se les llaman bioelementos. Todos los seres vivos estamos constituidos de bioelementos. Todo, de las bacterias, las plantas, los hongos, las algas, los animales, todos los seres vivos entonces están hechos en su composición de bioelementos, de los mismos elementos químicos que se encuentran en nuestro planeta. Por ejemplo, si hay carbono en nuestros tejidos, también habrá carbono en nuestro planeta. Si hay hidrógeno en nuestro planeta, ese hidrógeno formará parte de los seres vivos, si este es un bioelemento, obviamente, ¿no? Si tengo oxígeno en mi organismo, tengo calcio, también estarán estos bioelementos en la corteza terrestre. Entonces no somos ajenos, nuestra composición química, a la misma de nuestro planeta, ya que hace 3.500 millones de años la vida se forma en nuestro planeta, aparecen los primeros organismos unicelulares y ellos experimentaron, según la ciencia, una evolución química. Moléculas que fueron evolucionando, fueron perfeccionándose hasta juntarse formando las primeras células, de tal manera que una célula tiene que tener composición química de la misma química del lugar donde fue creada, en este caso de nuestro planeta. Los bioelementos son abundantes en la naturaleza y justamente se encuentran difundidos en la biosfera. Aquí podemos observar en nuestra imagen, ¿sí? Observamos, por ejemplo, aquí la Tierra, nuestro planeta, y todo ese mantillo viviente que cubre nuestro planeta, todos los seres vivos que está cubriendo la superficie del planeta, en conjunto constituye la biosfera. Y esta biosfera entonces contiene a estos bioelementos, ¿correcto? Químicamente son muy activos y eso es importante porque se combinan estos elementos químicos para formar compuestos. Compuestos, por ejemplo, orgánicos, como aquí cito a la quitina, ¿no? Por ejemplo, acá estamos citando a la quitina, ¿no? Ahí está la quitina, por ejemplo. Y la quitina justamente contiene carbono, contiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ya, un momento.
A ver, un momento, jóvenes. Muy bien, ahora sí. Entonces, la quitina, como les vuelvo a repetir, contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es un polímero de la N-acetilglucosamina, que este es un derivado de la glucosa. Y la quitina se encuentra formando parte de, o constituyendo el exoesqueleto, o caparazón, si quieren llamarlo así, de los insectos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos observando un insecto, y toda la superficie que cubre el insecto, su exoesqueleto, está compuesto de quitina, como se pueden observar aquí. Los bioelementos presentan una clasificación, ¿no? Se clasifican en bioelementos primarios, se clasifican en bioelementos secundarios y en oligoelementos. Esta clasificación es de acuerdo al porcentaje por el cual se encuentran en los seres vivos. Tenemos el caso de los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios también se les conoce como organógenos. Entonces también se les llama organógenos. Aquí, y se puede apreciar, ¿ya? También se les conoce como organógenos. Los elementos primarios están abarcando aproximadamente el 96 al 99% de la materia viviente. ¿Por qué son importantes los primarios? Ellos van a formar parte de los esqueletos de las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. O sea, biomoléculas que forman parte de la materia viviente. Recordemos entonces que en nuestro organismo tenemos moléculas orgánicas como inorgánicas. De las moléculas orgánicas, o llamadas también biomoléculas orgánicas, están constituidos de bioelementos primarios. ¿Quiénes son estas biomoléculas orgánicas? Por ejemplo, tenemos a los glúcidos, los lípidos, las proteínas. Glúcidos o carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas de la piel, queratinas, por ejemplo, ácidos nucleicos como el ADN o el ARN. Entonces, ADN, cuando lo citamos, ARN. Entonces, estas moléculas orgánicas, para que existan, necesita pues justamente la combinación, ¿no?, de estos elementos primarios. Los elementos primarios, ¿quiénes son? Bueno, tenemos ahí la lista, tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no?, que de una forma mnemotécnica podemos decir chompas. Entonces ahí podemos tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora, los elementos primarios, a su vez, les puede subdividir en dos grupos. Tenemos los elementos básicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y los complementarios, fósforo y azufre. Los elementos que se les conoce como básicos no significa que sea fácil, sino que básicos hace referencia a que son la base de la química viviente. ¿Ya? Es la base de la química viviente. O sea, toda la materia viviente es creada en función a estos bioelementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Por eso se llama básico, ¿no? Porque es la base química de la vida. Por ejemplo, aquí podemos observar, miren, la glucosa, el carbono al centro, los átomos de oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? Y aquí tenemos el ácido desoxirribonucleico, el ADN, la doble cadena de ADN. Observamos aquí estas figuras que parecen hexágonos, ¿lo ven? Son los compuestos llamados bases nitrogenadas. Aquí tengo la desoxirribosa que tiene la forma de un pentágono y estos redonditos son los ácidos fosfóricos, los fosfatos. Pero bueno, el ADN, como ya les estoy manifestando, se forma por la combinación de estos elementos llamados primarios. Entonces no nos olvidemos que los básicos son el carbono,
el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Complementarios a esto sería el fósforo y el azufre. Por ejemplo, aquí el bioelemento hidrógeno, muy bien, lo recordamos porque es un elemento que constituye el agua. Y justamente la fórmula química del agua es una fórmula muy sencilla de recordar. Un momento. Vamos a hacerlo la letra que pueda encajar aquí. Ahora sí. Ahí está. Bien, la forma química del agua es H2O, ¿no? Eh, el átomo de oxígeno. Ahí está el átomo de oxígeno, el rojo. Y el átomo de hidrógeno sería el verde. A ver, un momentito. Aquí estaría el átomo de hidrógeno. Aquí el otro átomo de hidrógeno. ¿No? Más o menos así sería la molécula de agua, ¿no? Ahí está. El oxígeno es el de color rojo y los átomos de hidrógeno son los de color verde. El hidrógeno se encuentra en nuestra atmósfera, sí, pero en menor cantidad. Bueno, pero hace 3.500 millones de años el hidrógeno era abundante. Como les vuelvo a repetir, en aquel tiempo se forma la vida en un medio, en un planeta, el nuestro antiguo, que carecía de oxígeno molecular, carecía de O2. Y en esas condiciones se formó justamente la vida, ¿no? Se produjo el inicio de la vida, la creación de la vida, hace 3.500 millones de años aproximadamente. Y el hidrógeno entonces, como le voy a repetir, junto con el oxígeno forman el agua. Tenemos también el oxígeno por acá. Bueno, el oxígeno forma parte de las biomoléculas, o sea, las biomoléculas orgánicas como los glúcidos, carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas contienen átomos de oxígeno. Es importante el oxígeno para la respiración de los seres vivos. Forma el agua, ¿no? Elemento que participa en la formación del agua, como les había mencionado hace rato, el H2O, causante de la combustión. Para poder quemar, por ejemplo, leña, por ejemplo, madera, un papel, necesitamos la presencia de oxígeno. Pues el oxígeno es importante porque interviene en la combustión, en el quemado, ¿no? Por ejemplo, de material inflamable como papel, la madera. El oxígeno es importante porque el oxígeno tiene que llegar a nuestras células, llegar al interior a la mitocondria, y una vez que el oxígeno llega a la mitocondria, en la mitocondria se va a producir la energía. Así que podríamos mencionar que el oxígeno molecular, el O2, ayudaría en la producción de energía a nivel de las mitocondrias de nuestras células. ¿Correcto? Entonces hay que entender esto, ¿ya? Entonces produce la energía del cuerpo, ya sabes, el oxígeno molecular, el O2 tiene que llegar a las mitocondrias y ahí interviene en un proceso que se le conoce como respiración celular, en el cual se va a generar energía ATP. Es un elemento químico abundante en los seres vivos, pero de forma cuantitativa, ¿ya? De forma cuantitativa. Como molécula en forma de O2, su presencia en la atmósfera se debe a la actividad fotosintética de primitivos organismos. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Aquí lo vamos a escribir. Hace aproximadamente 3.400 millones de años, ¿ya? 3.400 a 3.100
millones de años aparecen unos organismos procariotas. Aparecen entonces las cianobacterias. Estas cianobacterias, entonces, ¿qué es lo que realizaban? Fotosíntesis no oxigénica, en la cual hay liberación de oxígeno. Muy bien. Entonces, hace 3.500 millones de años, cuando aparecen los primeros organismos, nuestro planeta carecía de oxígeno molecular, de oxígeno en forma de O2, que es el que ahora existe abundante en nuestra atmósfera, y la vida surge en esas condiciones, evoluciona, ¿sí? Aparecen demás especies de células procariotas, y hace 3.400 aparece un grupo de organismos, 3.400 millones de años aparece un grupo de procariotas conocidos como cianobacterias, que hasta ahora aún viven, han sobrevivido en muchas especies de cianobacterias, también se les conoce como algas xenófitas, y estas comenzaron a realizar la fotosíntesis. Entonces realizaban la fotosíntesis y producto de la fotosíntesis es el oxígeno. Y ese oxígeno comenzó a irse a la atmósfera y paulatinamente a través de millones de años se fue formando nuestra capa de ozono. Ese oxígeno aniquiló, mató a muchos organismos unicelulares, otros se adaptaron al oxígeno, otros utilizaban el oxígeno para su fin, ¿correcto? Entonces, recordemos que el oxígeno es aportado actualmente por la fotosíntesis de las algas y de las plantas. Ahora, si nos preguntaran qué organismos nos brindan mayor cantidad de oxígeno, la respuesta son las algas, ¿no? Las algas en todo nuestro planeta nos brindan una cantidad de oxígeno mucho mayor que las plantas. El nitrógeno. Bueno, el nitrógeno es un bioelemento representativo de las proteínas. También lo encontramos en los lípidos y también en los ácidos nucleicos. Pero vale mencionar aquí, ya, vale anotar, agregamos, bioelemento representativo de las proteínas. Ahí está, ¿ya? Entonces, sin nitrógeno no hay proteínas. Ahí está. Ahora, proteínas, por ejemplo, podemos citar a la proteína queratina. Hay una gran cantidad de proteínas, ¿no? Queratina, albúminas, prolaminas, glutaminas, colágenos, fibroínas, hemoglobinas, un montón de proteínas, ¿no? Pero acá cito la queratina ya que se presta a la explicación de las imágenes que he puesto en esta diapositiva. La queratina es una proteína que se encuentra en las formaciones epidérmicas, por ejemplo, como el pelo, las plumas y este caparazón de tortuga. También lo encontramos en las uñas, en las garras de las aves, en las escamas de los reptiles, escamas de los peces, por ejemplo, ¿sí? Encontramos la queratina. Queratina, un elemento
También importante, primario. Ahora, el nitrógeno, ¿cómo ingresa a nuestro organismo? Logra ingresar a través de la alimentación. A través de los alimentos puede ingresar nitrógeno a nuestro organismo. Tenemos también el fósforo, ¿no? El fósforo es un bioelemento que forma parte de la porción inorgánica de huesos y dientes, en forma de unos cristales llamados cristales de hidroxiapatita, que ya hemos hablado, creo, cuando hablamos sistema esquelético. Aquí podemos ver un hueso, una porción de hueso, llevado al microscopio. Observemos acá los cristales que parecen diamantes, en color morado, cristales de hidroxiapatita. Contiene fósforo, también contiene calcio. Y estas barritas corresponden entonces al colágeno, como ustedes pueden observar en la imagen. El fósforo también se encuentra en la molécula de ATP. El ATP es la adenosín trifosfato, esta molécula que se forma en las mitocondrias y justamente almacenan energía. Podemos comparar el ATP como si fuese una botella. En la botella podemos almacenar una gran diversidad de líquidos, así lo podemos relacionar ATP como una botella en la cual se almacena energía. Ahí le he puesto molécula que almacena energía. ¿Dónde se forma el ATP? Se forma en las mitocondrias. De aquí podemos observar en esta imagen, por ejemplo, ¿sí? En esta imagen podemos ver que en esta mitocondria ella está liberando moléculas de ATP. Miren las flechitas. En las mitocondrias se lleva a cabo un proceso conocido como respiración celular, que es en verdad una parte de la respiración celular que tiene como objetivo la fabricación, ¿ya? La fabricación de moléculas de adenosín trifosfato, moléculas de ATP, que son las que almacenan energía y contienen fósforo. Entonces la mitocondria va a proveer de energía a la célula para que se puedan realizar todos los procesos metabólicos, todas las reacciones químicas que ocurran al interior de la célula. Por eso que las mitocondrias se les considera como las centrales energéticas. Tenemos también otro bioelemento que corresponde, por ejemplo, al azufre. El azufre es un bioelemento que también se encuentra formando parte de ciertas proteínas. Por ejemplo, el caso de la melanina. El caso de la melanina. Y aquí la melanina es una proteína que le da el color, ¿no? Actúa como un pigmento, dándole color a la piel, al pelo. Si una persona tiene bastante melanina en la piel se hace oscura, se oscurece. Si tiene menos concentración de melanina, la piel se vuelve más, se torna de una claridad, ¿no? Se vuelve clara, un color más claro, que comúnmente le decimos blanco, ¿no? Pero es un color claro, una tonalidad más clara la piel. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en estas imágenes dos féminas en las cuales una tiene la tonalidad del color más oscuro que la otra. Es fácil de darnos cuenta. Miren aquí, para ustedes la que se encuentra al lado derecho, en la izquierda, la señorita tiene la piel más clara, entonces ella tendría más melanina en la piel y la señorita del costado tendría menos melanina. Podemos también observar acá, por ejemplo, estos gorilas, el pelo, color negro por la melanina, acá también en las señoritas, las dos tienen el pelo color negro. La piel del gorila, ¿no? Oscura por la melanina. Pero en los animales suelen haber mutaciones que causan la producción escasa o nula de melanina. Y a esta condición genética se le conoce como albinismo. Y por esa razón es que podemos aquí ver en estos animales, por ejemplo aquí, la piel clara de la nariz, de las orejas y el pelo blanco. Este león, por ejemplo, también es albino. Miren la piel de la nariz, la piel de la boca y el pelo blanco. En este caso, estos canguros, ¿sí? Estos marsupiales, por ejemplo, tienen el pelo blanco, tienen las orejas del color rosado de la piel, los ojos rojos y
la piel de la nariz, miren, de la boca, porque no producen melanina. También hay seres humanos que son albinos, que tienen la piel muy clara, ¿no? Son más sensibles a la luz, a la intensidad de luz, se queman con mayor rapidez. También podemos observar que hay ratas de laboratorio que son albinas, con los ojos rojos, ¿no? El pelo blanco, la piel bien rosada. Entonces la melanina es una proteína que le da ese color. Las personas que tienen el pelo negro tienen mucha melanina en el pelo, menos melanina, aparecen ciertas tonalidades de color de pelo. Y estos colores distintos, pelo castaño, por ejemplo, del pelo rubio, ¿no? Pelirrojo, son mutaciones realmente. Son personas mutantes que tienen la mutación para el color de pelo, ¿no? Y tienen un color de pelo distinto al color negro, que es el color estándar, por así decirlo, ¿no? El color más notorio en nuestra población. Vemos ahora a los bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios se caracterizan porque están abarcando del 1 al 4% de la materia viviente. Son importantes para las actividades vitales y se encuentran formando parte de las biomoléculas orgánicas y también inorgánicas. ¿Quiénes son bioelementos secundarios? Por ejemplo, tenemos aquí el dibujo de una célula y sabemos que una célula está rodeada de un líquido, ¿no? Un medio líquido que está rodeando a nuestra célula. Acá la estoy pintando. Y en este medio líquido se van a encontrar ciertos bioelementos. Entonces, eso que acabo de resaltar en color celeste sería como un líquido. Y en ese líquido se van a encontrar el cloro y el sodio. Y en su medio intracelular o líquido intracelular se encuentra el potasio. Entonces, de una manera muy sencilla, podemos, por aquí vamos a colocar una flecha. En este medio extracelular se encuentran estos elementos químicos. ¿Quiénes son estos elementos químicos? El cloro y el sodio. El cloro, como están observando acá en la figura, tiene carga negativa, entonces es un ion. ¿Qué tipo de ion? Es un anión. El sodio tiene carga positiva, es un catión. Y el cloro es considerado entonces el principal anión del medio extracelular o del líquido extracelular. El cloro se combina con el hidrógeno para formar el ácido clorhídrico, que interviene en la digestión de los alimentos, en el caso de las proteínas. El ácido del jugo gástrico o el ácido del estómago. Cuando defecas, cuando orinas, cuando sudas, vas a eliminar el exceso de cloro también. El sodio tiene carga positiva, por lo que sería el principal catión. Sabemos que un ion que tiene carga positiva, entonces se le denomina catión. Y aquí está justamente, dice principal catión. Principal catión del líquido extracelular. Entonces, acá observando la imagen, es más fácil recordar y evitar memorizar. Participa en la contracción muscular. En la contracción de los músculos va justamente a participar justamente el sodio. ¿Correcto? ¿Cómo ingresa el sodio a nuestro organismo? Va a ingresar entonces a través de la sal de mesa, cloruro de sodio. Bueno, entonces aquí la fuente de sal, mejor dicho, de cloruro de sodio, sal de mesa, nos provee entonces de cloro y de sodio a nuestro organismo. Como líquido intracelular, el fitoplasma, ahí encontramos este bioelemento que sería justamente el potasio, ¿no? El potasio. Entonces, el potasio, ¿sí? Ustedes pueden observar, tiene carga positiva. Entonces, considerado el principal catión del líquido intracelular. Mirando la figura, evitamos memorizar y podemos aprenderlo más rápido.
Ahora, ¿por qué es importante el potasio? El potasio participa también en la contracción de los músculos y en la conducción del impulso nervioso en las neuronas. ¿Ya? Entonces aquí estamos citando a 3 bioelementos secundarios. Calcio, ¿no? El calcio es otro bioelemento secundario, es uno de los minerales más abundantes del organismo, no olvidarnos. También se encuentra formando parte de la porción inorgánica o componente inorgánico de los huesos y de los dientes, junto al fósforo, en forma de cristales de hidroxiapatita. En forma de cristales de hidroxiapatita. También lo encontramos en las conchas de los moluscos. Moluscos como quién? Como los gasterópodos y los bivalvos. Los gasterópodos serían justamente los caracoles, que podemos ver, ¿sí? Entonces, esa concha del caracol de mar, por ejemplo, pues también hay también caracoles de agua dulce, su concha está compuesta de calcio en forma del carbonato de calcio, ese compuesto químico, carbonato de calcio. También se encuentran, formando parte de la concha de los bivalvos. Por ejemplo, acá tenemos la concha de abanico, el chorito también es un bivalvo, las almejas, por ejemplo, el pico de pato. Entonces, esa concha contiene carbonato de calcio. Este calcio también es importante porque interviene en la contracción de los músculos, en la contracción muscular. Incluso también interviene en la coagulación de la sangre. Entonces, para que se coagule nuestra sangre de manera adecuada, debemos tener calcio en nuestro organismo. Ahora, ¿cómo podemos ingerir el calcio? ¿No? Bueno, el calcio puede ingresar a nuestro organismo por medio de alimentos como, por ejemplo, la espinaca, a través de las semillas, como, por ejemplo, las menestras, a través de la espinaca, bueno, ya lo mencioné, el ajonjolí, el brócoli, es una fuente excelente de calcio, por ejemplo, las pecanas, las nueces, la soya también. Y cuando éramos bebés, eh, ingeríamos el calcio de la leche que nos proporcionaban nuestras madres, ¿no? Los animales mamíferos, el mamífero recién nacido, se alimenta de leche, ¿no? De leche materna y esa leche contiene calcio. Entonces el calcio lo encontramos en la leche de los mamíferos. Leche de los mamíferos. El hierro. Bueno, el caso del hierro es un elemento secundario que lo vamos a encontrar formando parte de proteínas transportadoras. Como el caso tenemos aquí la mioglobina y la hemoglobina, ¿no? Por ejemplo, el caso de la mioglobina, el caso de la hemoglobina. ¿Qué transporta la mioglobina? La mioglobina es una proteína que transporta oxígeno, transporta O2. Ahí vemos. ¿En dónde? En los músculos. En los músculos. Transporta oxígeno en los músculos. Y de ahí observamos su justamente color rojo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos observando, un momento, observamos aquí bien claro, aquí observamos esta musculatura de un animal, podría ser por ejemplo de un cerdo o de res, y el color rojo se debe a la presencia de la mioglobina. Entonces, en estos músculos, la mioglobina se encargará de transportar oxígeno. En el caso de la hemoglobina, ¿qué es lo que transporta? La hemoglobina transporta oxígeno, donde en los tejidos. Muy bien, entonces transporta el oxígeno en los tejidos. Miren, acá es importante, miren, acá por ejemplo observamos
la proteína. Esto que se ve de color rosado y color celeste es la proteína. Estas estructuras que parecen unos botones, unos discos, corresponde al hierro. Y acá observamos una molécula de oxígeno o dos que se está acercando al hierro, ¿lo ven? Acá esta molécula ya está en el hierro. El hierro se encuentra aquí en la proteína. Y toda esta proteína se llama hemoglobina. La hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Y dónde se encuentra la hemoglobina? En estas células. ¿Cómo se llaman estas células? Estos son los glóbulos rojos, ¿no? Estos son los glóbulos rojos. Y tenemos los glóbulos rojos. Entonces, el glóbulo rojo contiene una cantidad enorme de moléculas de hemoglobina. Esta hemoglobina transporta el oxígeno. ¿A través de qué? A través de la sangre. En el interior de los vasos sanguíneos, porque en los vasos sanguíneos circula la sangre y la sangre contiene una cantidad considerable de glóbulos rojos, los cuales a su vez contienen la proteína hemoglobina. ¿Ya? Entonces ahí está muy importante lo que estoy mencionando, no olvidarnos. Borramos nuestra pizarra. Magnesio. Bueno, el magnesio es otro bioelemento secundario importante. Constituye el átomo central de la clorofila. Aquí podemos observar, por ejemplo, solamente referenciar nada más alumnos, esta representación química de la clorofila, no tienen por qué aprenderlo, solamente le he puesto una imagen para que observen que el magnesio se encuentra al centro o en el centro de la clorofila. Eh, la luz llega, estas flechitas hacen referencia a la luz, miren, ve, la luz llega a la clorofila, ¿sí? Pero ustedes saben que la luz se compone de varios colores y solamente lo que hace nuestra clorofila es reflejar el verde. Ahí está el verde, es lo que vemos, ¿no? Lo que refleja el verde. Y los demás colores es como que atravesara a la clorofila, ¿no? La clorofila absorbe la luz y solamente refleja el verde. Por eso vemos de color verde las hojas de las plantas, porque refleja ese color. ¿Y dónde se encuentra la clorofila? La clorofila se encuentra en unos organelos de la célula vegetal, ¿sí? O de las algas, también porque se encuentran en las algas llamados cloroplastos, como acá pueden observar, ¿no? Pero aquí vemos una hoja que le hemos cortado, miren, ve, se ven los tejidos, las células, acá esta célula se llama células parenquimáticas, y en su interior de la célula hay un cloroplasto, que es un cloroplasto, ¿no? Un cloroplasto. Y en esos cloroplastos se encuentra la clorofila, ¿no? Y la clorofila interviene en la fotosíntesis, ayuda a captar la energía luminosa, absorbe la luz para que se inicie el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, alumnos, aquí nos quedamos. Espero hayan aprendido, les haya gustado la clase. Ahora trabajando con las ya diapositivas, ¿sí? Observando ya, bueno, otro tipo de imágenes, un poco más, de repente personalizadas, más rebuscadas, y todo que sea para un fin adecuado para que ustedes puedan aprender, ¿no? Asimilar los conocimientos. Entonces, espero les haya gustado la clase. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.